Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y en este espacio nos dedicamos a desgranar las noticias, los chismes y las historias más jugosas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y créanme, hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, que ha generado un mar de especulaciones y que, francamente, a muchos nos tiene con el alma en vilo. Vamos a hablar de algo que titula este vídeo, algo que suena a secreto, a misterio, y es nada menos que la verdad secreta de Engin Akyurek sobre Tuba Büyüküstün. Sí, han escuchado bien. Dos de los actores turcos más queridos y admirados, cuyas carreras han sido seguidas con pasión por miles de fans alrededor del mundo, y de quienes siempre se ha rumoreado una conexión especial. Así que si les interesa saber qué se esconde detrás de las cámaras, qué dinámicas existen entre ellos, y si hay algo más que una simple amistad profesional, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante historia, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, empecemos por el principio. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos nombres que evocan instantáneamente elegancia, talento y una química innegable en la pantalla. Han protagonizado juntos proyectos que han sido verdaderos éxitos, como la aclamada serie Kara para Aşk, donde interpretaron a Ömer Demir y Elif Denayse, respectivamente. Y desde ese momento los fans, con esa aguda vista que caracteriza a las comunidades de seguidores, empezaron a notar una complicidad que trascendía las escenas. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban, todo alimentaba la chispa de la especulación. Y es que seamos sinceros, cuando dos personas que trabajan tan de cerca, que comparten largas jornadas de grabación, que viven emociones intensas para sus personajes, desarrollan una conexión fuerte. Es difícil no preguntarse si esa conexión se traslada a la vida real. A lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han mantenido un perfil público bastante reservado, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Y esto precisamente ha abierto la puerta a un sinfín de rumores. Se les ha visto juntos en eventos, se les ha fotografiado compartiendo momentos, y cada una de estas apariciones ha sido analizada hasta el último detalle por los medios y los fans. ¿Eran simplemente colegas que se llevaban bien? ¿Había algo más profundo? La ausencia de declaraciones contundentes por parte de ellos ha sido un caldo de cultivo perfecto para las teorías. Una de las teorías más persistentes, y que se alimenta de la admiración que ambos despiertan, es que existe una relación romántica entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Los fanáticos más fervientes de Kara para Aşk incluso acuñaron el término Ömerlif para referirse a su amor en la ficción, y muchos esperaban, o quizás todavía esperan, que ese amor trascienda la pantalla. Se mencionan ocasiones en las que se les ha visto compartiendo viajes, coincidiendo en el extranjero, o mostrando un apoyo mutuo en sus proyectos individuales. Por ejemplo, se recuerda con frecuencia la vez que Tuba asistió a una proyección de una película en la que participaba Engin, o cómo él ha defendido públicamente la calidad artística de ella. Estos pequeños gestos, para los ojos de muchos, son prueba de un cariño que va más allá de la amistad. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte de la verdad secreta, nada de esto ha sido confirmado oficialmente. Tanto Engin como Tuba han sido maestros en mantener la discreción. Cuando se les ha preguntado directamente, sus respuestas suelen ser evasivas, centradas en el respeto mutuo, la admiración profesional y la importancia de proteger su privacidad. Y es precisamente esta falta de claridad lo que genera la intriga. ¿Por qué? ¿Por qué tanto hermetismo si solo fueran amigos? ¿Qué es lo que podrían estar protegiendo? Los medios turcos, siempre ávidos de una buena primicia, han intentado en repetidas ocasiones obtener una declaración definitiva. Han publicado artículos especulando sobre su relación, analizando sus interacciones en redes sociales, e incluso entrevistando a personas de su círculo cercano, quienes, por supuesto, suelen ser igual de discretos. La verdad es que el misterio se ha convertido en parte de su propia narrativa mediática. Pero vamos a ir más allá de los rumores y a tratar de entender qué es lo que hace que la conexión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sea tan fascinante. Ambos son actores con una trayectoria impresionante, con una capacidad camaleónica para meterse en la piel de sus personajes, y con una presencia escénica que cautiva.
Compartir escena con alguien así puede generar una simbiosis artística muy poderosa. Y esa simbiosis a menudo se percibe como una conexión real por parte del público. Pensemos en la industria del entretenimiento. La línea entre la vida pública y la privada de las estrellas es cada vez más delgada. Los fans quieren saberlo todo, pero al mismo tiempo, muchos actores buscan proteger su espacio personal de la vorágine mediática. En el caso de Engin y Tuba, su decisión de ser reservados podría interpretarse de varias maneras. Podría ser simplemente una elección personal para mantener su vida privada alejada del escrutinio público, una forma de concentrarse en su carrera sin el ruido adicional de las especulaciones sobre sus relaciones. O podría ser, como muchos desean creer, que están protegiendo algo más íntimo, algo que prefieren mantener en privado por el momento. Algunos análisis e incluso ciertos comentarios de expertos en el mundo del espectáculo turco sugieren que la relación entre Engin y Tuba podría ser de una amistad muy profunda y leal, forjada en años de trabajo conjunto y en un entendimiento mutuo de las presiones de la fama. Podrían ser confidentes apoyándose en los altibajos de sus carreras y valorando esa conexión profesional y personal sin necesidad de que se convierta en un romance. Esta perspectiva, aunque menos sensacionalista, también tiene mucho sentido. La amistad verdadera, esa que se basa en el respeto y la admiración, es algo muy valioso, especialmente en un entorno tan competitivo. Por otro lado, no podemos ignorar el poder de la química en pantalla. Y la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es sencillamente eléctrica. No es algo fácil de lograr, y cuando se da, es natural que los espectadores se dejen llevar por la fantasía de que esos sentimientos existan fuera de la ficción. El público se enamora de las parejas de ficción, y cuando los actores que las interpretan parecen tener una buena relación fuera de cámaras, esas fantasías se fortalecen. La verdad secreta de la que hablamos en el título probablemente no sea una verdad concreta y reveladora en el sentido de un anuncio oficial de relación. Más bien, se trata de ese espacio nebuloso entre la especulación, la admiración y la posible realidad que rodea a dos figuras públicas tan carismáticas y admiradas. La verdad es que mientras ellos no decidan compartirlo, todo lo que tenemos son interpretaciones, deseos y un respeto profundo por su privacidad. Y quizás esa es la mayor lección que podemos aprender de esta situación, que el respeto por la vida privada de las personas, incluso de aquellas que admiramos públicamente, es fundamental. Sin embargo, es innegable que la pregunta de si hay algo más entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue flotando en el aire. Y esa pregunta en sí misma es lo que mantiene viva la conversación, lo que alimenta la pasión de sus seguidores, y lo que hace que sus carreras, juntas o por separado, sigan siendo objeto de interés. La verdad secreta podría ser simplemente que no hay una verdad secreta, que son dos grandes profesionales y amigos que respetan profundamente su espacio. O podría ser que efectivamente existe una conexión más profunda que prefieren mantener fuera del foco mediático. La belleza de esta situación es precisamente esa ambigüedad que permite que cada uno imagine y sienta lo que desee. Lo que sí es cierto, y esto es algo que podemos afirmar con total seguridad, es el talento de ambos actores y el impacto que han tenido en la televisión turca y a nivel internacional. Sus actuaciones en Kara Para Aşk son un testimonio de su profesionalismo y de la magia que pueden crear juntos en la pantalla. Y esa magia es lo que, en última instancia, debería ser el centro de nuestra admiración. Para concluir, hemos desgranado los rumores, hemos analizado las especulaciones y hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. La verdad secreta de Engin Akyurek sobre Tuba Büyüküstün, como hemos visto, no tiene una respuesta definitiva en términos de una revelación pública. Se trata más bien de una construcción colectiva alimentada por la admiración, la química en pantalla y la privacidad cuidadosamente guardada por los propios actores. Lo que sí sabemos con certeza es la profunda conexión profesional y muy probablemente personal que existe entre ellos. Si esa conexión es de amistad, de camaradería, o si ha florecido algo más, solo ellos lo saben. Y en última instancia, su felicidad y su derecho a la privacidad deberían ser nuestra prioridad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicarme su tiempo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más entre Engin y Tuba? ¿O prefieren pensar que son solo grandes amigos y colegas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo.
Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es vital para seguir trayéndoles los temas que más les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.